simposio titulado Literaturas del Acontecimiento Teatral. Hoy este bloque es virtual, es decir, hay gente que nos acompaña a la distancia, algunos vamos a ver sus videos, otros van a leer en vivo. La primera persona de este simposio es Laura Silento, del Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA. No sé si Laura está por ahí. Sí, aquí estoy. Hola, buen día. Perfecto, muy bien, Laura, te escuchamos. Laura va a compartirnos su trabajo titulado La vida grotesca, guerra como experiencia y guerrillas del arte en las memorias de George Grosz. Gracias. Bueno, empiezo. Hay que ver la facilidad con que recuerdo siempre las cosas más feas. Confiesa y repite con variaciones George Grosz, 1893-1959, en su libro Un sí menor y un no mayor. Escrito en un punto en el tiempo, que es el de la estabilidad, en 1946, en la posguerra, viviendo en Estados Unidos, el libro del artista plástico, activista Dada y dibujante alemán comienza, como toda autobiografía, con las coordenadas de nacimiento e infancia y termina con su adaptación feliz, aunque con renuncias, a la vida norteamericana. Aunque nunca se olvide de utilizar las tintas sucias de esa fealdad, que es uno de los códigos en los que se teje su experiencia de lo grotesco. Se trata, no obstante, de una autobiografía de base memorialista. En esta ecuación biográfica, el contexto explica la trayectoria individual. Y ese contexto, en el caso de Grosz, incluye la vida de la primera vanguardia histórica en París en 1913, la participación en el frente de la guerra en 1916 y 1917, su activismo dada berlinés, su viaje para un libro por encargo a la flamante Unión Soviética en 1922. Finalmente, su radicación en Estados Unidos en enero de 1933, pocos días antes de que Hitler tomara definitivamente el poder en Alemania. Y estos son solo los escenarios destacados en el relato, sin embargo, no todos los que hizo posible su vida activa. La actitud memorialista en Grosz implica la presentación y el juicio de una época desde la mirada de un actor que se sintió interpelado. Resulta interesante ver cómo en el caso de la autobiografía de artista, que es este libro, los capítulos alternan los grandes episodios de la vida de Grosz, demorados, con segmentos descriptivos, con otros episodios más sintéticos, donde se alinean sin demasiado desarrollo las alternativas de gestación y publicación de su producción de artista. Esta autobiografía está más apoyada en la interacción humana y su proyección espiritual e intelectual, es decir, unos gestos vitales que están por encima de y tiñen las opciones artísticas. Es lo que pasa allá. Caracterizado como un volátil individualista que no podía sostener durante mucho tiempo su fe en las causas progresistas colectivas, especialmente en el momento político de crecimiento de movimientos de izquierda en la reciente República de Weimar, a las que adhirió con poco compromiso o con un precoz arrepentimiento, Grosz sostuvo en los diferentes momentos de su carrera la búsqueda de los modos de emplazar su arte visual en coordenadas de estricto presente y de actualidad. Tanto en sus colaboraciones de caricaturas en medios periodísticos como en los acontecimientos o en su participación en puestas en escena como escenógrafo y vestuarista, su concepción vanguardista le dictaba un rechazo de la trascendencia atemporal que son propios de los modos de artes mayores. En todos los casos, se trataba de una intervención, con la variante de una temprana necesidad de acercarse a públicos amplios desde un régimen de presente. Al mismo tiempo que esa necesidad de que el arte exprese lo estrictamente actual, con la correlativa multiplicación de todos los medios a disposición, era consciente de que había que crear esa sensación de suspensión del sentido que es propia del shock artístico, sacó esta noción de Dorothy Twill, y eso ocurrió con la conciencia del grotesco justamente, en su variable de complejo emocional, de repulsión, risa y terror. Estoy citando las nociones de Hartmann, y eso se lograba mediante el arte popular que más había practicado, la caricatura. En su charla, El arte y la sociedad burguesa, de 1923,
agregó un dato autobiográfico que proviene de antes de la Primera Guerra Mundial. Y voy a hacer esta cita para aprovechar el carácter descriptivo de este libro de memorias. Comencé a hacer dibujos que fueron un reflejo del rencor que entonces experimentaba. Dibujaba, por ejemplo, una mesa de parroquianos del Sigen, donde los hombres estaban sentados como gruesas masas de carne embutidos en la odiosa vestimenta gris. Para adquirir un estilo que tradujese la dureza grotesca y verdadera y la antipatía que deseaba expresar, estudiaba las manifestaciones inmediatas que me proponía el instinto artístico. Copiaba en los baños públicos escenas populares que me parecían la expresión y la traducción breve de un sentimiento fuerte. Ya, terminada cita. Cuando llegó la guerra, y con la experiencia directa del frente, su objeto comenzó a combinar dos actualidades que él conocía. El mundo opulento y del époque de la vida burguesa y de las instituciones de poder, por un lado, y por otro, la actualidad devastada de los campos de batalla. Hay en su autobiografía una galería de imágenes verbales que valen casi tanto como las visuales. Y voy a citar ahora algunas de esas imágenes verbales, de cómo él describe lo que dibujaba, y después voy a ver si puedo compartir pantalla y muestro algo de lo que aquí describe. Cito: dibujaba hombres borrachos, hombres que vomitan, hombres que con el puño cerrado maldicen a la luna, asesinos de mujeres que juegan a las cartas en torno a una caja donde yace el cuerpo del asesinado. Dibujaba muchas escenas con soldados, aprovechando las notas que había ido tomando en pequeñas libretas durante mi servicio militar. Dibujé soldados sin nariz, mutilados de guerra con brazos de acero que extendían unas manos como pinzas de cangrejo. Dibujé dos sanitarios que envuelven en una manta a un soldado de infantería que se ha vuelto loco, a un inválido al que le falta un brazo, pero que con la mano sana saluda a una señora cubierta de medallas que le deja sobre el embozo de la sábana una galleta que acaba de sacar del bolso. Un coronel que con la bragueta abierta abraza a una gruesa enfermera. Un auxiliar del hospital de sangre que arroja a un agujero un cubo lleno de restos humanos. Un esqueleto vestido de recluta, sometido a examen médico con la intención de declararlo útil para ir a la guerra. Y aquí trataré de compartir pantalla. Y voy a abrir una imagen que justamente es la última que describió. Es esta inspección que hacen, justamente, fíjense, una reunión de notables, de representantes de los sectores de poder de la sociedad, médicos, militares. Perdón, Laura, no se ve la imagen grande, ¿eh? Se ve como muy chica. Todas chiquititas, ahí las cuatro juntas. Bueno, porque yo ya entré. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a dejar de compartir. Gracias, Natacha. Y voy a ver si comparto. Lo que tenés que hacer es abrir la imagen grande y compartir la imagen grande. Voy a ver si ahora puedo compartir la imagen abierta. Gracias. Ahora espero que se pueda ver. Sí, ahora se ve perfecto. Bueno, muchas gracias, Natacha. Bueno, como les decía entonces, aparece esta inspección de alguien que evidentemente no está apto para el servicio, aunque se lo declara apto, ¿no? Es muy gruesa la ironía. Ahora después vamos a volver sobre esto. Sigo entonces. Voy a hacer un apartado, como seleccioné para leer una parte del trabajo total, una parte que está dedicada especialmente a las conexiones entre caricatura y grotesco, dado que este trabajo se inscribe en el proyecto sobre
Humor grotesco y teatralidades europeas durante la Primera Guerra, que dirige Natasha Kos. La caricatura, grotesco y juicio ético. Esta conciencia de la categoría del grotesco que tiene Grosz retoma precisamente una tradición visual de artes menores, que con el expediente de la crítica ridiculizante de costumbres inscribe en esa sede estética el surgimiento y desarrollo de la caricatura. Como señala Francis Connelly, cuando Jacques Caillot se dedicó a representar a los marginados sociales en esa época, actores callejeros, personas con deformidades, pícaros y sectores pobres, el significado de grotesco saltó de describir los elementos ornamentales de la obra para señalar la caricatura. A partir de fines del siglo XVII, entonces, se soldó la asociación entre deformidad corporal, caricatura y risa. La palabra grotesco se emplea igualmente para designar personajes bizarros u objetos cuyas formas caricaturizadas provocan la risa, dice Connelly. De los carnavales y la vida colectiva popular, la sátira social reaparecería en la caricatura, ahora en una nueva esfera pública, difundida a través de los nacientes medios de comunicación que en el futuro serían verdaderamente masivos. Hay 3 series de grabados que representan las transformaciones de lo carnavalesco. Las 4 etapas de la crueldad, de William Hogarth, que probablemente sea el más conocido iniciador de la caricatura en los medios de comunicación. Segundo grupo de grabados, Divertimento per i ragazzi, de Domenico Tiepolo, que hace poco retomó para analizar Giorgio Agamben cuando habla de Polichinela. Y tercero, Los caprichos, de Goya. Estos 2 últimos trabajos son de fines del siglo XVIII. Para digo Goya como para Baudelaire, el complejo emocional del grotesco se alimenta de la inverosimilitud y la fantasía, que transforman y fascinan visualmente la originaria escena escénica. Como vimos recién en esta lámina de Grosz, de la inspección a un joven, entre comillas, para declararlo apto para el servicio, aparece un elemento de fantasía y sobrenatural, y es que justamente están examinando a un muerto que pareciera tener vida como cadáver, ¿no? Para Grosz, que se inscribe en esta tradición por el solo hecho de elegir la caricatura para revistas y portfolios que publica su amigo Wilhelm Herzfeld, hermano de John Hatfield, también amigo con el que Grosz probó collage y fotomontajes, la sátira es una orientación estética que le permite ejercer los juicios de época. Para él siempre habrá un desdoblamiento. La sátira que trajo la caricatura es una forma de humor sobre lo feo de superficie y lo feo moral. Y cito al mismo Grosz: la guerra fue para mí un verdadero espejo en el que se reflejaban las virtudes y los vicios, pero lo mismo que le sucede al dibujante que estudia su dibujo visto en un espejo, veía reflejados sobre todo los defectos. En fin de la cita. Las 2 actualidades que va a atacar moralmente Grosz están transfiguradas en su autobiografía. Hay un momento en el que Grosz dice: ¿cuánta razón tiene Swedenborg, pensaba yo, cuando dice que en la tierra se unen el cielo y el infierno? Eso se ve en la topografía desdoblada de sus caricaturas o en la estructura de díptico, donde aparecen afeadas y deformadas las bondades y las desgracias de ambas actualidades, la burguesa y la de la guerra, como una suerte de reparto cosmogónico. Finalmente, la incongruencia, que es una de las lógicas más multivalentes de la producción de humor, porque afecta elementos formales y de sentido, está tensionada al máximo. Se detecta el contraste irónico, pero la risa se atraganta cuando se opone a la exhibición visual de las secuelas de la guerra. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro simposio. No sé si está por ahí conectado Ricardo Dubati. Si Estaba, no, pero se salió hace un ratitito. Se ve que se le cayó la conexión. sí, tenía inestable su conexión. Bueno, si no, avanzamos con el resto de los expositores y vemos si en un ratito se puede conectar. Entonces, quienes siguen nos han enviado su video con antelación, así que vamos a ver el video proyectado,
que son Alicia Frischnet y Karina Medina, de la Universidad Nacional de Comahue, que van a presentar su trabajo titulado Una racionalidad en tensión en Baigorrita, de Gregorio Álvarez, lo humano en el doble discurso del drama histórico de la conquista del Neuquén. Buenísimo. Buenos días, mi nombre es Alicia Frischknecht y voy a presentar esta ponencia que fue escrita con Karina Rita Medina. Ambas somos parte de la comunidad de la Universidad de Comahue, de la Facultad de Humanidades. El título es La racionalidad en tensión en Baigorrita, de Gregorio Álvarez, lo humano en el doble discurso del drama histórico de la conquista del Neuquén. Para empezar, quisimos seleccionar una imagen controvertida que menta una escena doblemente conocida. Un espacio abierto, el cielo agorero, la convivencia de dos universos, el ya mestizado de la tribu dominada y el deteriorado orden del ejército colonizador. La traición es el ruido que resuena entre ambos, la ruptura del pacto de honor, la del tratado firmado entre hombres supuestamente honorables. El desierto en medio destaca la corrupción del modo de vida del que no puede leerlo. Es el territorio que habilitaría, de no ser por la dificultad del diálogo entre culturas, una convivencia pacífica y productiva. Pero la colonialidad no admite negociación alguna. La tierra debe ser arrasada, no comprendida. La mirada actual reversiona la tragedia, las voces silenciadas definitivamente y alienta la revitalización como gesto de restitución. Bien diferente fue la de quienes pretendieron, entrado ya el siglo XX, los territorios todavía en disputa, fortalecer la ilusión progresista del desarrollo capitalista. Tal fue la traducción que leemos en Baigorrita, de Gregorio Álvarez, obra editada en 1964. Esa época parece paradigmática para todo territorio recientemente provincializado en nuestro país y en el país del norte. Por aquellos años también, la escena de ese otro desierto promisorio, a la vez que poblado de conflictos, subraya la posibilidad del desarrollo en América del Norte. Tal como aquel que animara la escena de los westerns de Ford, la escena de Álvarez se propone un desafío político, reescribir la historia del poblamiento para alentar desde una interpretación sui generis del mestizaje en la región, nuevas posibilidades para el futuro. Hay que reconocer que la figura de Gregorio Álvarez es muy importante para la memoria neuquina. Fue pionero, es una figura señera en la construcción de la identidad regional. Es un sujeto de origen mestizo que logra salir de la provincia para formarse y empezar a formar parte de la vida activa de la intelectualidad argentina. Se ocupó de la toponimia regional, de la literatura producida por las culturas ancestrales regionales. Sin embargo, siempre llevó una vida entre el centro y esta periferia que visitaba y a la que volvía justamente con sus exploraciones y sus objetivos políticos. La obra teatral de Gregorio Álvarez es, así como su propia experiencia de vida, también controvertida. Al comienzo del Tronco de Oro leemos un canto a la Tierra Madre que repone: digo y todos dicen que los montes del Pehuen no son del Inca. Afirmación que sirve justamente para restablecer ese origen mestizo y fundar a partir de él una biografía diferente para el Neuquén. Sin embargo, esos términos que vamos a ver que se destacan en esta versión como destino inexorable, ineludible tragedia, distan mucho de esta apropiación de la raza como valor fundamental para el rescate en la historia regional.
Esa raza se reconoce constituida por parcialidades, afirma más adelante, que la distinguieron como nación de otros pueblos indígenas que habitaron los territorios sobre los que avanzara la conquista, demorado en particular en la zona de referencia. Ese proceso vio también la adaptación criolla de la colonización, pero en ella se debió sumergir en la vida de las pampas, convivir con sus gentes, doblegar los elementos. En ese proceso, como los protagonistas de la saga de John Ford, hombres de diversas culturas aprendieron a borrar las diferencias. Ciertamente muy otra es la versión que recuperara la imagen de Baigorrita en la excursión de Mansilla, la del buen salvaje, crédulo, que añora los signos del lujo moderno. Esa víctima de la traición doblemente esperada al militar pomposo con su uniforme reluciente, condenado a transitar ese desierto poblado por un mundo otro, que ensaya comprender, pero en ese gesto confronta desde su superioridad al diferente. No puede comprender, pero en el vínculo con ese universo agreste desconfía, descalifica. Un personaje que recordamos en la figura del teniente coronel Owen Thirsty en la obra de Ford, otro degradado que ansía la gloria en su guerra literaria para poder ocupar su lugar en la historia. Aquel personaje que la crítica asoció a Custer muere al final de la inútil gesta. En el relato de Mansilla, es el indígena el degradado a mero deseante. En una y otra versión, como también en la de Álvarez para la saga nacional, la traición pasa a ser un dato menor, solo destacado en las voces indígenas. Al contrario de esta peculiar convivencia, el avance del proceso se recupera como inexorable, pujante, inevitable, y se entronca en la historia local, da la identidad de los colores de ambos estandartes. El porvenir demandó los sacrificios de esa cultura. El mestizaje no supone un olvido de la propia. Por el contrario, demanda el rescate para un porvenir común de aquellos valores que caracterizan la fortaleza de la cultura vencida. Una aparente contradicción obliga a desandar el camino de las justificaciones. En el glosario, el contenido que se añade a la palabra Winca resuelve la distancia entre el momento colonizador inicial y el proyecto nacional que resignifica el español. Y así, como vemos en esta cita recortada, vuelve a destacar que esa humillación no es otra cosa que el fatalismo propio de la raza. No se reconoce la tragedia que protagonizó el indígena en la región, se justifica como fatalidad anunciada por los dioses, por las necesidades que la modernidad impone al conquistador, por la imposibilidad de adaptación pacífica de un sistema de ideas que colisionó con otro, arraigado por la fe a la posesión de la tierra. El mestizaje parece ser una consecuencia natural en lugar de un proceso que violenta identidades y labra un destino trágico para el territorio. Tampoco evalúa de qué modo opera culturalmente. Hay una tendencia a homologar las características de las culturas, a subrayar la supervivencia en algunas costumbres domésticas a pesar de las imposiciones. La revisión crítica de la obra teatral no contribuye a cuestionar la localización de la figura de su autor en la tradición regional y nacional, y la subsume a las escenas de la historia regional como versión manipuladora, en términos de Pelletieri, de otras referencias epocales. Mantelli, por su parte, otra referencia crítica, fortalece su inscripción en una serie más amplia en la que reconocemos los títulos de la obra de Olascoaga a fines del siglo XIX, el Winca Blanco, la de Portela, otra del propio Álvarez y muchos años después los aportes de Sacosia, Herrera, Finzi, entre otros. Aquí vemos justamente el fortalecimiento de la idea de este teatro como factor político o de versiones romantizadas de la vida en la campaña.
La ficción del indio civilizado reversiona el proceso colonizador de manera semejante a las propuestas del cine épico de Ford, de Hawks, de Siodmak, como un inevitable paso al desarrollo. Varios de los integrantes del ejército dejan entrever un origen nativo en el registro explícito de sus parlamentos. Para los protagonistas de ambas gestas, la imagen del indígena es apropiada. Se diseña un indio argentino equivalente al que porta el uniforme del ejército norteamericano en Río Grande. Ha sido el resultado del proceso de mestizaje que en ambos relatos se presenta como natural. La sola excepción es encarnada por el indio maniatado sobre el caballo, que opera en el imaginario como signo de una dignidad de raza, constitutiva de la gens mestiza necesaria para el progreso. Álvarez alienta un gesto interpretativo que salva la imposibilidad de comprender y traducir esa humanidad para la cultura occidental. Elude definitivamente la comunicación de las características de la cultura otra. La misma operación es reconocible en la imagen del apache occidentalizado, que se confunde en su uniforme, solo marcado por la conservación de su cabellera, ya que el desierto ha logrado en su representación de mundo convertir, asimilar lo adusto de las culturas. Vamos a mencionar solamente algunos ejemplos de estos procedimientos. Por ejemplo, en la escena 2 del acto primera, Álvarez se apropia de esa traducción a partir de la reposición del canto de la machi en mapuche, traducido e interpretado por otro personaje. En otra escena, de la misma manera, que vemos reflejada solamente por un ruido de fondo en la película de Ford. Aquí se reproduce la propia experiencia del doctor Álvarez. No hay asimilación posible sin la traducción que occidentaliza el ritual. Otro de los tópicos que señalan esa imposibilidad se refiere a la adecuación de la filosofía del pueblo araucano. El esoterismo, recuérdese que ese predicado lo asigna también a la obra completa, a la primera obra completa, es identificado en Baigorrita como agorerías de una hechicera ignorante, la página 31. Que debe ser olvidada por el bien, y añade, la evolución de nuestra civilización que requiere progresivos y constantes cambios, en la página 40. Nada justifica entonces el sostenimiento de una fe en otro ordenamiento. Así como el ideario, el paso del ejército pretende borrar vínculos, memorias, compromisos y referencias toponímicas tan caras al autor. En el segundo acto retoma el relato de Mansilla y anticipa el desenlace fatal de Baigorrita. El retrato es más consistente con su carácter trágico y prosigue con una caracterización que ensalza el ser indígena. Cito: son la savia de nuestras generaciones argentinas. Si sucumben, página 32, y más adelante, ¿de qué pasta estará hecho ese ranquel? También asociado a la imposibilidad de adecuarse al proyecto de desarrollo. Esa pasta será la alternativa a la de esos otros indios voluntarios auxiliares vaqueanos. No se reconoce la misma solidaridad con el personaje de la cautiva, sin embargo, Lucinda, que no aporta el color al drama romántico que el autor pretende en la introducción. Se mueve entre la adhesión a los augurios de la machi, más como respeto por un conjuro occidental y la imposibilidad de su reinserción en el mundo blanco. Por lo tanto, también viene a configurar ese acento puesto en la imposibilidad de la convivencia de culturas. En la otra escena podría ser también la escena 4 del acto final, en la que claramente se ve el parentesco con esos procesos sugeridos por el cine norteamericano.
La obra no se caracteriza por un gran desarrollo de procedimientos teatrales. Los que sugiere para la escena remiten más bien a un diálogo con otros productos culturales. El acento está puesto más en la caracterización del tiempo histórico que de la escena en que se resuelven los intercambios. Los diálogos son activos y se desentienden de la escenografía. El movimiento de plano amplio, acercamiento, parece más afín al del guión del cine que al del teatro. Para cerrar, es inevitable como conclusión la relación que existe entre los productos que sirvieron de base a la construcción, pero más fuertemente que aquellos que se anclan en una tradición nacional, vemos este diálogo con los productos culturales que provienen de otras culturas. Queda disponible el trabajo y gracias a ustedes por escucharme. Bien, muchas gracias Alicia, adhiero, bueno, y Karina también que intervino en este trabajo, adhiero a las palabras de Natacha ahí en la proyección de Zoom, qué bueno que mandaron el trabajo en un video, así no nos lo perdíamos por temas de conexión. No sé si Ricardo Dugatti está conectado en este momento al Zoom, y si no, perfecto, bueno, seguimos entonces con Natacha, Natacha Cos, también de la Universidad de Buenos Aires, que nos va a presentar su trabajo titulado Shakespeare o la precuela de los imaginarios grotescos en la modernidad. Natacha está conectada. No sé, Natacha, si preferís que proyectemos tu video o leer tu trabajo. No, yo quería saludar nada más y ya que está el video, que vaya el video. Y avisar que estoy hablando con Ricardo, tiene unos problemas con la computadora, pero bueno, los estaba solucionando. Perfecto, gracias Natacha. Vemos el video entonces. Hola, buenos días. Mi nombre es Natacha Cos y voy a estar ahora presentando para el Congreso mi trabajo Shakespeare o la precuela de los imaginarios grotescos en la modernidad. Este trabajo se inscribe en el encabalgamiento entre dos proyectos, uno que acaba de finalizar, que es un proyecto Filocid, en el cual investigábamos la productividad de ciertos autores europeos en Argentina. Uno de ellos, por supuesto, era Shakespeare, y el nuevo proyecto que yo dirijo y que codirige Laura Silento se llama Imaginarios y humor grotesco, teatralidades europeas y Primera Guerra Mundial. Si bien el marco temporal obviamente es la Primera Guerra Mundial, por supuesto trabajamos con las precuelas y las secuelas de estos desarrollos. Entonces, hay tres nociones fundamentales que van a guiar nuestro marco teórico, que tiene que ver con la noción de imaginarios, la noción de grotesco y la noción de humor, que curiosamente coinciden en su emergencia en el campo científico a finales del 19, principios del 20, es decir, en los alrededores de la Primera Guerra Mundial, cuando la cosmovisión moderna y el pensamiento científico de la modernidad entra en crisis. Nosotros llamamos imaginarios a el conjunto de imágenes que pueblan nuestras vidas, imágenes que no son necesariamente semiotizables, que algunas pertenecen al orden de la realidad, que otras pertenecen al orden de la ficción, pero que nosotros nos regimos por la vida a través de estas imágenes. Algunas pueden ser ficcionales, otras no, y que es una teoría que lleva adelante Gastón Bachelard, su discípulo Gilbert Durand, desde una antropología del imaginario, en términos más contemporáneos Jean-Jacques Buenenburger o Hugo Bauzá acá en la Argentina, y que permite que nosotros, por ejemplo, reconozcamos en esta Barbie una imagen de Hamlet, ¿no? Esta imagen de Hamlet, que además es súper interesante porque, como regla general, la calavera en este Hamlet suele estar asociado con un soliloquio, el soliloquio Ser o no ser, que en realidad pertenece a otra parte de la obra.
Pero en la construcción imaginaria sobre Shakespeare, esa imagen y ese texto van juntos. Entonces, las teorías del imaginario nos permiten explorar algunas de estas construcciones que están desde los textos, pero que trascienden a los textos dramáticos. El segundo concepto fundamental, decíamos, va a ser las teorías sobre el humor. Si bien, por supuesto, hubo un pensamiento sobre el humor desde la antigüedad, nosotros sabemos y tenemos a los textos aristotélicos, o los de Plauto, los de Terencio, los de Molière, ya sean textos o metatextos, trabajando sobre teorías de la comicidad. En el marco del campo científico, el interés por el humor va a aparecer también en este mismo contexto del largo siglo XIX, ¿no? Como dice Jacques Le Goff, a partir de la mirada que el psicoanálisis va a proponer sobre el humor de la mano de, por supuesto, Freud en el año 1905, con El chiste y su relación con el inconsciente, en donde propone a la risa como compensación de las tendencias reprimidas. Lo tenemos a Berzon con su gran volumen La risa, que es del año 1899, en donde él trabaja la idea de la risa como un mecanismo liberador, superador de barreras, de prohibiciones. Habla de catarsis cómica, ¿no? Tenemos el gran texto de la esencia de la risa de 1855 de Charles Baudelaire, que va a proponer a la risa como este sentimiento de superioridad, esta risa satánica, esta risa diabólica, que es una risa de autoafirmación a expensas de la humillación, de la burla del otro, de la burla de sí mismo. Y finalmente, en el año 1908, a través de ese gran ensayo que es el humorismo de Luigi Pirandello, la propuesta de la risa como un mecanismo de conocimiento que promueve a la reflexión, ya no para reírse del otro, sino para reírse, para conocernos a nosotros mismos y reírnos de uno mismo, ¿no? Sería como el sentimiento contrario a esa superioridad de la risa satánica de Baudelaire. Entonces, desde el psicoanálisis lo va a abordar fundamentalmente Freud, desde la gráfica lo va a hacer Baudelaire, desde la literatura Berzon, desde el teatro Pirandello, pensando modalidades de humor y su vínculo con el teatro. Pero hete aquí que esta relevancia del humor va a estar conectada con el grotesco, pero las teorías del grotesco van a plantear la posibilidad de la existencia de un grotesco sin humor. El humor no es condición de existencia para el grotesco. El grotesco es una categoría sumamente inasible, con un significado disponible, que va a empezar a pensarse fundamentalmente a partir del manifiesto romántico de Víctor Hugo. Esto es obviamente el prefacio de Cromwell, ¿no? Me estoy refiriendo, y que va a seguir desarrollándose hasta nuestros días, la teoría sobre el grotesco, ¿no? Lo que quiero decir no es que el grotesco aparece con Víctor Hugo. De hecho, el gran libro de Kaiser plantea el grotesco en la antigüedad, ¿no? A través de la plástica. Pero lo que sí va a aparecer a partir de Víctor Hugo es un pensamiento sistemático sobre el grotesco, que de lo que va a dar cuenta es de su inasibilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esto está muy vinculado con como dice Kaiser, con este mundo en estado de enajenación, ¿no? De abolición de las categorías en las cuales fundamos nuestra orientación en el mundo, que va a surgir con las poéticas de la subjetividad, con el Sturm und Drang, con el romanticismo, con el expresionismo, con las vanguardias, que presionan la cada vez más creciente poética del objetivismo, ¿no? Entonces, en este contexto, lo grotesco aparece en su carácter liminal
por excelencia, porque pertenece a la trayectoria de las artes visuales, de las artes literarias, de las artes del espectáculo, y permite una gran cantidad de experimentación formal. No obstante, la teoría del grotesco, como decíamos, lo que va a proponer es la existencia de una forma nueva a partir de la conjunción de opuestos, ¿no? Va a decir Víctor Hugo, el cristianismo trae la poesía a la verdad. Como él, la musa moderna verá las cosas con una mirada más alta y más extensa. Ella sentirá que no todo en la creación humana es bello, que allí existe lo feo al lado de lo bello, lo deforme junto a lo gracioso, lo grotesco al revés de lo sublime, el mal con el bien, la sombra con la luz. Todo este entrelazamiento de opuestos es lo que Víctor Hugo va a nombrar como grotesco y va a identificar la existencia de este grotesco en el teatro